Hola, ¿qué tal chicos? Ahora vamos a hablar sobre los circuitos eléctricos. Existen dos tipos de circuitos eléctricos, pero vamos a hablar del principal, que es en serie o resistencias en serie. Eh, un circuito se conforma que tus cables están cerrados, ¿ok? Déjenme lo acerco un poco más. Y decimos que mi pila voltaica o mi diferencia de potencial B pueda tener varias resistencias, es obviamente, ¿no? Y una corriente y pasando. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las corrientes? Las corrientes son totalmente las mismas, ¿ok? Para cada resistencia yo voy a tener la misma corriente. Ojo, no al mismo voltaje. Esto sí debe quedar muy claro, ¿no? No al mismo voltaje. No el mismo voltaje. Por lo tanto, decimos que mi resistencia 1 va a llevar la corriente total y un voltaje 1. En mi resistencia 2 va a llevar la misma corriente, pero un voltaje 2. Y en mi resistencia 3 voy a llevar una corriente 3, la misma corriente, perdón, pero un voltaje 3, donde el voltaje de R1 y el voltaje de R2 y el voltaje de R3 sumados me va a dar el voltaje total de mi pila voltaica o de mi diferencia de potencial, ¿ok? Como les decía, ¿cómo sacamos una resistencia equivalente? Aquí viene lo interesante, esto ya lo deben de saber, nomás estamos dando un repaso, que mi resistencia equivalente es R1 más R2 más R3 en serie, ¿no? Y se cumplen los siguientes casos o las siguientes características. La corriente es la misma para cada resistencia, la resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias, ¿no? Algebraicas, y la diferencia de potencial total es la suma de la diferencia de cada resistencia, ¿no? Eh, ok, ahora tenemos estos dos ejemplos y decimos las resistencias de 5, 10 y 20 ohms se conectan en serie. ¿Cuál es, perdón, cuál es la resistencia total del circuito o la resistencia equivalente? Que en este caso es una suma algebraica, como se lo digo, es 5 más 10, 15 más 20, 35, ¿no? Aquí tenemos que mi resistencia equivalente o mi resistencia total es igual a R1 más R2 más R3, que esto es 5 más 10 más 20, esto es igual a un 35 ohms, ¿ok? Por lo tanto, es el inciso C. Ahora, el siguiente ejemplo decimos, las resistencias de 3, 4 y 5 ohms se conectan en serie a una batería de 120 volts. ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por el circuito? Eh, es fácil. Primero tenemos que calcular la resistencia equivalente, ¿no? Y es la suma 3 más 4, 7, más 5, 12. Vamos a tener una resistencia equivalente de 12 ohms. Por lo tanto, usamos ley de Ohm y decimos que mi voltaje, que mi corriente es igual a mi voltaje sobre mi resistencia equivalente. Vamos a decir que 120 entre 12 es igual a 10, ¿ok? Ojo, mi voltaje total. Y esa va a ser la corriente que va a pasar por todo el circuito. Por lo tanto, decimos que mi corriente es de 10 amperes y mi inciso es el inciso C. Ok chicos, espero y hayan entendido todo. Cualquier duda, aquí estoy. Déjenmelo en los comentarios. Nos vemos. Chau, chau.